Procesos estocásticos, unidad número 3, introducción a los procesos estocásticos. Llegamos a la segunda parte de la materia, después de haber pasado por el repaso de probabilidad y estadística y haber generalizado los conceptos de una variable aleatoria a dos variables aleatorias y después a n variables aleatorias, es decir, cuando vimos un vector aleatorio. Como motivación de esta segunda parte, es el estudio de una variable aleatoria que depende del tiempo. Un poco esta dependencia del tiempo en probabilidad y estadística se analizó en el caso, por ejemplo, de la variable aleatoria binomial, donde los problemas dependían de la cantidad de ensayos del n chiquito, o por ejemplo en el caso de una variable aleatoria de Poisson, en el cual el parámetro lambda, que representaba la cantidad promedio de ocurrencias, estaba definido sobre un intervalo de espacio barra tiempo. Y si ese espacio, por ejemplo, de tiempo cambiaba, porque nos planteaban hacer el análisis en otro intervalo, había que actualizar o cambiar el parámetro lambda. Es decir, estas dos variables aleatorias se entendía de que cuando cambiaba esa referencia temporal, obtenía una nueva variable aleatoria. Sin más preludios, la definición de un proceso estocástico nos muestra que hay una dependencia del tiempo, como charlábamos recién, y entre comillas de la aleatoriedad. Un proceso estocástico entonces es un mapeo que asigna una señal del tiempo a cada resultado cita en mi espacio muestral. Si lo pensamos un poco, esto es parecido a lo que vimos en el caso de un vector aleatorio. Cuando se definió un vector aleatorio, el mapeo ocurría desde el evento cita a un punto x chiquito del espacio vectorial Rn. En el caso de un proceso estocástico, en vez de mapear hacia un punto de Rn, se mapea hacia una señal en el tiempo. Prácticamente acá tenemos lo que se charlaba recién en la definición, un espacio muestral S y, por ejemplo, el resultado S1 en ese experimento al cual se le asigna esta señal de tiempo continuo, otro resultado S2 que tiene como asignación una señal distinta y algo similar con el evento Sn en el espacio muestral S mayúscula, al cual se le asigna esta señal. Si pensamos por un segundo que estas señales pueden ser de tiempo continuo o tiempo discreto, y si imaginamos un poco que estas tres señales son de tiempo discreto de n puntos, acá estaríamos viendo un vector aleatorio, ¿sí? Estaríamos viendo la definición de un vector aleatorio, donde al evento S1 se asigna n valores dados por que conforman la señal x1, al evento S2 se le asignan n valores dados por la señal x2. Es decir que un proceso estocástico, el concepto es parecido al de un vector aleatorio, solo que en el caso de un vector aleatorio la dimensión era finita y en el caso de un proceso estocástico, entre comillas, la definición es infinita. Acá vemos, por ejemplo, en imágenes otro proceso estocástico, en este caso de tiempo discreto, y aparentemente este proceso estocástico tenía, en cuanto a cita, 10 resultados posibles. Y acá se ve la asignación o la señal temporal correspondiente a cada uno de esos
event. Bueno, después de haber charlado brevemente la definición, podemos encontrar o armar dos definiciones informales para un proceso estocástico. La primera definición, desde una visión estadística, podemos pensar que un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias. Esto nos hace pensar en lo que les mencionaba en la transparencia anterior de un vector aleatorio. Otra definición desde el lado de señales y sistemas es que un proceso estocástico es un manojo conjunto de funciones temporales, que entre paréntesis se van a llamar realizaciones, donde, bueno, obviamente cada función está asociada a un evento cita en el experimento. Un proceso estocástico, como también se mencionó hace otras transparencias, tiene una dependencia respecto del tiempo y de la aleatoriedad del experimento. Si fijo un instante de tiempo, voy a obtener una variable aleatoria. Si fijo un nivel de cita, voy a obtener una realización, es decir, una señal del tiempo determinística. Veamos un poco esto con el ejemplo que tenemos acá. Si se fija un instante de tiempo, por ejemplo tk, lo que voy a obtener es lo que vamos a tener es una variable aleatoria asociada al instante de tiempo tk. ¿Por qué? Y porque no sabemos cómo se van a sortear o dar estos valores. ¿Sí? No sabemos cuando analicemos tk qué valores se van a suceder. Esos valores, de más está decir, va a depender de la aleatoriedad en el espacio de naturaleza. Si fijamos un resultado en el experimento para avanzar, si fijo S2, debo tener siempre esta señal X2D. Repito, como se mencionaba en la transparencia 4, en la que sigue, un proceso estocástico depende del tiempo, como puede verse acá, y del evento cita. Si fijo instante de tiempo, obtengo variables aleatorias. Si fijo un resultado cita en mi experimento, obtengo señales en el tiempo. Como ejemplos para que asiente este concepto de procesos estocásticos, les recomendaré que vean el ejemplo 9.1 y el 9.2 del libro de referencia, de la primera referencia de León García. En el caso del ejemplo 9.1, tanto el 9.1 como el 9.2, bueno, particularmente el 9.1 es un proceso estocástico sintético, en el cual se sortea un evento cita del intervalo 0,1. No lo dice de forma explícita, pero el sorteo es uniforme, y a ese valor entre 0 y 1 se le obtiene la expansión binaria. Si pueden ir al libro, eso es en la página del libro, en la página 489. Bueno, ahí van a ver que se hace la expansión binaria, o básicamente, como va a ser un número decimal, el sorteado, ¿no?, entre 0 y 1, se obtiene su representación en base 2. No sé si se acuerdan del algoritmo en técnica digital de 1, que había que hacer sucesivos productos por 2, como sea. Se obtiene la expansión binaria dada por los dígitos b sub i, que van a ser una secuencia binaria, y esa secuencia b sub i es la que va a definir un proceso estocástico. Entonces, si yo sorteo, por ejemplo, para que se entienda, ¿no?, el evento cita y sale justo el 0,75, ustedes saben que el 0,75 se obtiene en binario con el aporte de la potencia 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2, es decir, con 0,5 y 0,25, y es lo que se ve acá. Si justo sale sorteado el 0,75, esta va a ser la realización que se va a generar en 1,1,
seguido de infinito cero. Si se sortea y sale elegido el evento cita igual a .875, en ese caso debe necesitar las primeras dos potencias negativas de base 2, es decir, el aporte de 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 y 2 a la menos 3. ¿Sí? Bueno, obviamente estos no fueron sorteados, ¿no? Fueron elegidos casualmente para que pueda verse. Acá sí tenemos dos sorteos aleatorios, 0.31 aproximadamente y 0.9. Entonces cada vez que se sortee un número entre 0 y 1 voy a tener una función del tiempo. Estas cuatro funciones del tiempo, más todas las que faltan, constituyen un proceso estocástico. En este caso sería un proceso estocástico de tiempo discreto y valores discretos porque solamente toma el valor 0 y 1. En el ejemplo 9.2 también se ve un lindo proceso estocástico que no es tan sintético, sino que también resulta el modelo en el caso de muchos procesos reales. Sin ir más lejos, en la misma página del ejemplo 9.2 se ven dos casos, uno de amplitud aleatoria y otro de fase aleatoria. El de amplitud aleatoria, el cual vemos algunas realizaciones en esta transparencia, tranquilamente me permite modelar un proceso, me permite modelar un sistema de comunicaciones de amplitud modulada, ¿sí? En el que ven en el libro, el proceso estocástico era x de t igual a zeta por coseno de θ. En el ejemplo 9.2, también muy lindo, está muy interesante porque se puede visualizar de forma independiente el aporte aleatorio y el aporte temporal. El aporte aleatorio está en la variable zeta, ¿no? A ver. Les decía que en este factor, esto es zeta, ¿no? En este factor se puede ver el aporte, entre comillas, aleatorio, y en este otro factor se puede ver el aporte temporal. Está perfectamente diferenciado. Entonces, en este caso, la aleatoriedad está en zeta, la amplitud se va a sortear de forma uniforme entre menos 1 y 1. Por eso se obtienen este tipo de realizaciones. Acá tenemos, creo que 20 realizaciones, y al solamente cambiar la amplitud, podemos ver esto, ¿no? Que los cruces por ceros no van a cambiar, son todos los mismos, son todos iguales porque solamente hay un cambio en la amplitud. En función de la amplitud sorteada va a ser la señal cosinidal que voy a tener, y va a ser la misma a menos que el experimento se vuelva a realizar. En ese caso voy a tener otra señal con una amplitud distinta, a menos que justo haya sido sorteada la misma que en el caso anterior. Bueno, en cuanto a la clasificación de un proceso estocástico, como se vio enseñando en ese sistema, se puede clasificar en función de la variable temporal, es decir, se puede hablar de un proceso estocástico de tiempo continuo o discreto, y también en función de los valores que toma, es decir, un proceso de valores continuos y de valores discretos. El caso que vemos en el ejemplo 9.1 sería un proceso de valores de tiempo discreto y valores discretos. En el caso del 9.1 solamente se tomaban dos valores, 9 y el 1. El 0 y el 1. El que veíamos recién de amplitud aleatoria sería de valores continuos y de tiempo continuo. Una vez que ya se estableció la definición de un proceso estocástico, y por ejemplo lo pensamos como una colección de variables aleatorias, nos va a interesar la caracterización de un proceso estocástico. Y eso, como vimos en las unidades anteriores, nos va a llevar a definir probabilidades y funciones de distribución. Recomiendo que vean después el ejemplo 9.3 y 9.4 para ver un poco casualmente el cálculo de probabilidades cuando sea necesario.
lo que tengo para decirles en este caso es que de la misma forma que se hicieron en las unidades anteriores, de que para el cálculo de probabilidades tenemos que, por ejemplo, ir por eventos equivalentes al espacio muestral para obtener el cálculo, acá va a pasar lo mismo, ¿sí? Para la descripción de un proceso estocástico no va a alcanzar con el cálculo de algunas probabilidades, sino vamos a necesitar herramientas que se instanciaron en las unidades anteriores, es decir, vamos a necesitar describir el proceso estocástico con funciones de distribución. Por ejemplo, si dado mi proceso estocástico x de t, bueno, abro paréntesis, a partir de ahora, o digamos en estas primeras transparencias, dijimos que un proceso estocástico matemáticamente depende de dos variables, del tiempo y del evento cita. Con mucho cariño, esto cita. Por una cuestión de notación, a medida que avance el transcurso de esta transparencia, de estas notas y el libro también, se omite cita. No es porque no esté, sino por una cuestión de ir de una forma más amena con la notación. Cuando hablamos, volviendo al tema de caracterización proceso, cuando hablamos de la distribución de primer orden, es porque se fijó un instante de tiempo. Entonces, al fijar un instante de tiempo, al ser un instante de tiempo que fijo, vamos a poder caracterizar a un proceso estocástico como por ejemplo, usando la distribución acumulada, ¿sí? Es decir, pensando en la probabilidad de que un proceso estocástico x de t, con t fijo, lo recuerdo, sea no igual que un x chiquito. Lo puedo hacer con la distribución acumulada o con la función de densidad o PMF. Depende de si el proceso es de valores continuos o discretos. Sin embargo, como venimos charlando, si tomamos la definición del proceso estocástico como un conjunto de variables aleatorias, mirar al proceso o tratar de caracterizar el proceso estocástico con una función de distribución de primer orden no nos va a alcanzar. Entonces podemos usar una distribución conjunta de segundo orden, es decir, fijamos dos instantes de tiempo, T1 y T2. Sin embargo, como deben darse cuenta, tampoco nos va a alcanzar. Para eso necesitamos generalizar el concepto de distribución conjunta a uno de orden K, donde K va a ser un entero positivo cualquiera. Entonces, al fijar un instante de tiempo K, vamos a tener también que fijar instantes de tiempo. Instante de tiempo T1, T2, T3, punto sucesivo, Tk. K va a terminar siendo la cantidad de tiempo que se fijaron, T1, T2, Tk. Y para estas K variables aleatorias o K instante de tiempo, que además está decir, estos K instante de tiempo al fijarse van a definir estas K variables aleatorias. Al fijarte 1 voy a tener la variable aleatoria xt1, que aprovecho para decir también por una cuestión de notación, el libro va a empezar a referirse como x1. Al fijarte 2 voy a tener la variable aleatoria xt2 o x2, y al fijar el instante de tiempo tk voy a tener la variable aleatoria xtk o xk. Entonces, como voy a tener k variables aleatorias, voy a necesitar la distribución caracterizar a este proceso con una distribución de orden K. Por ejemplo, la acumulada, ¿sí? Que tienen acá. O derivada, que si es de valores continuos va a ser la PDF de orden K. De esta forma, con la distribución conjunta de orden K, es lo que termina siendo la base o piedra fundamental para definir y caracterizar un proceso estocástico. Esto vamos a ver que es difícil instanciar, es difícil conocer en la práctica esta distribución,
por lo cual vamos a, porque es difícil porque va a ser una distribución genérica, ¿no? Porque K puede ser cualquiera, es decir, el orden que lo requiere el problema, que puede ser cualquiera. El conjunto de instantes de tiempo T1, T2, T3, Tk también va a ser cualquiera. Entonces eso hace que esta distribución en la vida real sea complejo de obtener. A lo largo de esta clase, por eso se van a definir procesos estocásticos sencillos, simples, que después nos van a permitir obtener o modelar procesos estocásticos complejos. Bueno, siguiendo con lo que es caracterización de un proceso estocástico, así como acabamos de definir la función de distribución de primer orden, de segundo orden y la distribución de orden K, vamos a tener para trabajar fotos, entre comillas, de un proceso estocástico de la misma forma que se lo comenté en las unidades anteriores, a partir de la media, una medida de la medida de ecualización que es la media, o de la variancia, que además se puede decir van a depender del tiempo, ¿sí? Si recordamos la definición del operador esperanza, me va a caer entonces que la esperanza en un proceso estocástico va a ser un x chiquito por f de x, y a esto lo integramos de menos infinito a más infinito en el caso más general respecto del x chiquito. Análogamente, la varianza se puede definir usando el operador de esperanza como el proceso estocástico x de t respecto de la media al cuadrado. No lo menciono, pero creo que rápidamente se dan cuenta quién es f de x, y les dejo estas preguntas: si la esperanza y la varianza son variables aleatorias. Siguiendo con estas fotos para un proceso estocástico, digamos, ¿por qué digo fotos? La película completa sería la función de distribución de orden K, la acumulada o la función de densidad, pero como charlamos, es complicado muchas veces de obtener, por lo tanto tener el conocimiento de algunas fotos nos ayuda al análisis del proceso. Fotos como la función de media, la función de variancia, y ahora, si fijamos dos instantes de tiempo, vamos a tener dos variables aleatorias, entonces podemos hablar de la covariancia. Como se fijan dos instantes de tiempo para el mismo proceso, vamos a hablar de la autocovariancia. Si pensamos entonces que son dos variables aleatorias, ¿cómo se define esta autocovariancia? De la misma forma que vimos en las unidades anteriores, como la esperanza, en este caso de la variable aleatoria x1, menos su media por la variable aleatoria x2 respecto a su media. Fíjense cómo obvié el hecho de decir la variable aleatoria en el instante tiempo t1, ya directamente dije x1. O este resultado que ustedes pueden obtener de la misma forma que en las unidades anteriores. Bueno, aquí estoy haciendo trampita porque digo, bueno, la función de autocorrelación que todavía no definí, pero creo que ustedes lo entienden. Al haber definido la covariancia, se puede definir también la variancia, ¿no? Es decir, si T1 es igual a T2, voy a definir la variancia a partir de la autocovariancia. El coeficiente de correlación, análogamente a lo que vimos en la primera parte, como la función de autocovariancia dividido el desvío de mi variable aleatoria x1 por el desvío de mi variable aleatoria x2, para que me quede normalizado este coeficiente de correlación entre menos 1 y 1. Recuerden que el coeficiente de correlación es una medida de qué tan relacionadas están estas dos variables aleatorias. Con dos variables aleatorias me refiero asociada al instante de tiempo x1 y al instante de tiempo xt2.
Bueno, continuamos con la función de autocorrelación, que sería lo nuevo, pero ustedes ya, como mencioné en la transparencia anterior, se pueden dar una cuenta cómo está definida, ¿no? Son del operador esperanza, la función de autocorrelación entre T1 y T2 es la esperanza de la variable aleatoria x1 por la variable aleatoria x2. Además está decir que para esto requiero la conjunta para dos unidades de tiempo, para unidades de tiempo T1 y T2. Es interesante, ¿cómo lo digo? Bueno, se define la esperanza de mi proceso x de t al cuadrado como la potencia promedio de mi proceso. Lo puse como observación, pero bueno, después veo si lo cambio. Bueno, esto tal vez no sirve tanto ahora en este momento, tal vez en la unidad siguiente, pero también con la función de autocorrelación va a ser una herramienta muy importante. Si fijamos un instante de tiempo, si fijamos el primer instante de tiempo, por ejemplo, en t, y el segundo lo referenciamos respecto al primero, voy a poder obtener esta función que vamos a llamar autocorrelación, ¿sí? Esta función de autocorrelación, que depende de una sola variable que es la diferencia de tiempos entre T2 y T1, me muestra la relación entre, bueno, lo que tenemos acá, entre dos variables aleatorias separadas una instancia de tau unidades. Lo que me permite es, digamos, si yo tuviera que hacer un análisis de la función de autocorrelación, necesito volcarlo en un gráfico de tres dimensiones, ¿sí? Uno para el instante de tiempo T1, otro para el instante de tiempo T2, y en la tercera dimensión colocar los valores de R de X. Sin embargo, muchos procesos, como va a haber, va a alcanzar con el análisis de la diferencia solamente de los instantes de tiempo, esta función de autocorrelación va a ser muy importante. Podemos volcarla directamente en un gráfico en R2. ¿Y qué a priori qué información nos va a presentar? Nos va a presentar la relación de mi proceso, entre la variable aleatoria si quiere para el instante de tiempo t y t más tau, la relación en función de la separación de esas variables aleatorias. Si defino esta función de autocorrelación para dos procesos estocásticos, por ejemplo, acá tenemos la función, bueno, acá no se ve muy bien, pero esta es la Rx, la de arriba, la función de autocorrelación de Rx. Lo que me va a permitir, si yo encuentro esta función de autocorrelación, es una comparación entre los procesos estocásticos. Si esta es la función de autocorrelación del proceso estocástico X y esta es la función de autocorrelación del proceso estocástico Y, la función de autocorrelación me va a dar la velocidad de cambio, con lo cual acá vamos a poder ver un proceso lento respecto de este, o un proceso rápido respecto del anterior. Bueno, acá tenemos un ejemplito, se los voy a charlar un poco. Tengo el proceso estocástico de fase aleatoria, A es una constante, omega 0 también, y phi es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 2π, ¿sí? Entonces tengo un proceso estocástico x de t de fase aleatoria. Se nos pide calcular la media y la función de autocorrelación T1 y T2. Para el cálculo de la media, ¿qué tendría que hacer? Bueno, es aconsejable siempre, cuando planteamos un ejercicio, movernos al nivel del operador esperanza y dejar, si es posible, el desarrollo de esa esperanza, es decir, la integral de x
por esto de x respecto de x para lo último. Tal vez el nivel del operador de esperanza se puede resolver. Por ejemplo, en el cálculo de la media, planteamos por definición, me va a quedar que, bueno, x de t es esto, a es una constante, la puedo sacar fuera del operador de esperanza y me quedaría la esperanza de coseno de omega 0 t más phi. Bueno, como voy a... y acá sí, acá ya se podría jugar un poquito más. Se puede hacer de dos formas, ¿no? Si no sé cómo seguir, bueno, acá directamente aplicaría la definición y me va a quedar que esta esperanza es un phi chiquito, la integral entre 0 y phi de un phi chiquito por este coseno respecto de phi. Como una señal, como la señal coseno respecto de esta variable, ¿no? De omega 0t más phi tiene un periodo 2pi, acá estamos viendo que esta integral me va a dar 0, ¿sí? Así que lo podemos resolver por ese lado. Si no, se puede jugar un poquito más usando identidades trigonométricas, y acá podemos desarmar el coseno de omega 0t más phi como el coseno de omega 0 por el coseno de phi menos seno de omega 0 t por el seno de phi. Como el operador de esperanza, recuerden, es un operador lineal, las constantes salen afuera, por eso coseno de omega 0 t sale afuera del operador. Recuerden que esto es determinístico. Me quedaría el operador de esperanza coseno de phi y análogamente acá. Y acá lo mismo que charlábamos en la primera forma para el cálculo de este operador de esperanza. Acá se explicita que esta esperanza me va a dar 0 porque, bueno, cosenos son funciones periódicas respecto de phi, en este caso de periodo phi, acá lo mismo, entonces esta integral, esta esperanza me va a dar 0, acá lo mismo, y finalmente la media, en este caso me va a dar 0. Que era un poco lo que se... no vimos este caso. No, les iba a decir que era un poco lo que intuíamos del ejemplo 9.2, pero en el ejemplo 9.2 que vimos hace unos minutos, vimos solamente el desfase, el de amplitud aleatoria. Ahí está en el mismo 9.2 el desfase aleatorio, pero eso no lo vimos. Pero bueno, si grafican las realizaciones de la misma forma que lo hicimos para la amplitud aleatoria, se puede intuir esto, que la media va a ser 0. En el caso de autocorrelación, lo mismo, tratamos de resolverlo a nivel operador de esperanza. Entonces, si aplicamos la definición, me va a quedar que la autocorrelación es la esperanza de x en t1, de mi coseno en t1, por x en t2. Bueno, rápidamente saco del operador de esperanza, saco la que tengo acá y la que aparece acá, lo saco afuera rápidamente. Y ahora, similar a lo que les planteaba hace unos instantes, trato de moverme a nivel operador de esperanza, y a lo último, si ya no puedo avanzar, bueno, recién aplico la definición. Acá podemos jugar reescribiendo este producto de coseno como a partir de una identidad trigonométrica. Eso nos va a llegar a esta forma, ¿no? Al coseno de omega 0 por t1 menos t2 más el coseno de omega 0 t1 menos t2 más 2pi. Bueno, hay un medio que aparece la identidad que también lo saco afuera. Este coseno es una constante, recuerden que acá la esperanza la estoy integrando respecto de phi chiquito. Entonces esto es una constante, esto directamente la esperanza de esto es esto mismo. Y acá, usando un argumento, no hago las cuentitas para dejarles el trabajo a ustedes, este coseno, como acá estoy integrando respecto de 2phi, también va a ser una función periódica de periodo 2pi, entonces esta integral o esta esperanza me va a dar 0. Finalmente podemos decir que la función de autocorrelación me va a quedar esta constante por a cuadrado sobre 2, que es lo que tenemos aquí. En el caso entonces de un proceso estocástico de fase aleatoria, de fase uniforme aleatoria, podemos decir que va a ser de omega 0 y su función de autocorrelación
va a depender solamente de la diferencia de tiempos. Esto es interesante, ¿sí? No depende ni de T1 ni de T2 de forma absoluta, sino de la diferencia de tiempo. Siguiendo con más definiciones, ahora si tengo dos procesos estocásticos, un proceso estocástico X y un proceso estocástico Y, antes de hablar de independencia, tengo que definir la distribución conjunta. ¿Cómo se define la distribución conjunta? Una forma sencilla es pensar que voy a obtener un tanto de tiempo T1, T2, Tk. Voy a obtener entonces K variables aleatorias, y esas K variables aleatorias, fíjense cómo nota el libro, directamente las piensa como un vector aleatorio, ¿sí? Y también análogamente para el proceso estocástico Y. Solo que los tiempos no necesariamente, sí, los tiempos tienen que ser los mismos. Perdón, no tienen que ser necesariamente los mismos tiempos. Si armo la distribución conjunta entre el proceso estocástico X e Y, ustedes ya seguramente están incluyendo, voy a poder hablar de independencia si esa conjunta la puedo separar en la distribución conjunta dentro del proceso X por la del proceso X. Y además está decir que esto se tiene que poder hacer para cualquier X1, X2, XK, Y1, Y2 y J chiquito. Bueno, me acabo de dar cuenta acá que hay un error en esta notación. Está en la página del libro, en la página 496, que es que estos valores no son, esto que tenemos acá entre paréntesis, no son variables aleatorias, son los valores observados, x1 chiquito, x2, xk chiquito, así que eso no está bien. Esta página, como vamos a ver ahora, también tiene, y la siguiente también tienen otros errores, ¿sí? Así que tenganlo presente. Bueno, como corolario, que era lo que pasaba para dos y no variables aleatorias, si tengo independencia implica que la esperanza del producto la puedo separar. Eso es un dato muy importante. Al tener dos procesos estocásticos podemos hablar de la covariancia cruzada. Se va a definir de forma análoga a lo que vimos en la unidad 2. Acá también hay errores. Acá debería ser la esperanza de X, ¿sí? Veamos, por ejemplo, veamos directamente la definición de covariancia cruzada como la esperanza de la variable aleatoria x1 respecto de su media por la variable aleatoria x2 respecto de su media. Es importante que, a la estructura del partido no es necesario, pero bueno, lo repito igual. Directamente hablo de la variable aleatoria x1 haciendo referencia al proceso estocástico analizado para el instante de tiempo fijo T1, y acá la variable aleatoria Y2 analizando el proceso estocástico para el instante de tiempo fijo T2. Otra definición muy importante, también lo vimos para dos variables aleatorias. Dos procesos estocásticos están no correlacionados si la función de autocovariancia cruzada es 0 para cualquier T1 y T2. Hablamos de ortogonalidad cuando la función de autocorrelación es de correlación cruzada es 0. Bueno, espero que no estén muy cansados. Si es así, tranquilamente se pueden tomar un recreo, porque ahora vamos a ver más definiciones. Vamos a hablar entonces de estacionalidad, primero a partir de un enfoque poco formal. Bueno, de la misma forma que mencionamos cuando empezamos con el repaso de probabilidad y estadística, nos interesa muchas veces poder estimar el comportamiento de un proceso estocástico, y si no hay cierta regularidad en el proceso estocástico, no vamos a poder obtener estimaciones, predicciones válidas. Una de las propiedades importantes entonces para un proceso estocástico es la estacionalidad.
En pocas palabras, podemos decir que un proceso estocástico es estacionario si sus, entre comillas, esto recuerden que es un enfoque informal, si propiedades, sus propiedades estadísticas se mantienen invariantes en el tiempo, es decir, no importa en qué instante de tiempo me pare, sus propiedades estadísticas no van a cambiar. Repito, es un enfoque informal que me parece interesante abordarlo para que decante un poco la idea de estacionalidad y después ir a la definición estricta. Por ejemplo, algunos procesos que hemos analizado nosotros, el proceso x de t, que es a por coseno de omega t, supongamos que este proceso es el de amplitud aleatoria. Bueno, el proceso de amplitud aleatoria en el que vimos nosotros en clase, en el ejemplo 9.2, ¿qué les iba a decir? De amplitud aleatoria. En el ejemplo 9.2, A es una variable uniforme entre menos 1 y 1. La media, si miro la media, efectivamente la media va a ser 0, pero si bien el ejemplo 9.2, la distribución para el instante de tiempo t va a depender casualmente del instante de tiempo en que estoy parado. Por ejemplo, acá me fui a la transparencia 6 y estas son algunas realizaciones, pero acá si me paro, por ejemplo, en el instante de tiempo 10, veo que el recorrido está aproximadamente entre menos 0,9 y 0,9, que es muy distinto del que tengo en el instante de tiempo 15, que está entre menos 2 y 2. Entonces voy a tener una distribución uniforme para el instante de tiempo 10 que va a ser totalmente distinta a la del instante de tiempo 15, ¿sí? Si miro como propiedad estadística, por ejemplo, para el proceso estocástico de x de t, la media, si la media me da 0, entonces mirando esa propiedad estadística podría hablar de estacionalidad. Pero si miro, por ejemplo, la distribución para un instante de tiempo, para el instante de tiempo t, según el instante de tiempo que esté parado, va a ser la función de distribución. Eso es ahí, en ese caso, no tendría estacionalidad. El proceso I de t que no vimos, cuando calculen ustedes la función de distribución para un instante de tiempo, van a ver que no depende del tiempo. Entonces, si yo mirara esta estacionalidad usando la distribución para un instante de tiempo, podría decir que es estacionario. Bueno, y otro proceso más que justo como vi que las transparencias todavía no los podría ver como ejemplos porque no los vi. Bueno, entonces esa es la idea de estacionalidad, que ciertas propiedades de mi proceso estocástico, ciertas propiedades estadísticas, sean invariantes respecto al tiempo. Como se habrán dado cuenta, el tema es que hay que convenir en qué cosa miramos, qué propiedades, para tener un marco de referencia uniforme. Si miramos entonces la distribución para un instante de tiempo, vamos a hablar de la estacionalidad de orden 1, ¿sí? Entonces, estacionalidad de orden 1 es cuando hablamos de la distribución en un proceso para un instante de tiempo. En ese caso, si t es fijo, tengo que probar que la distribución para el instante de tiempo t es la misma que para otro instante de tiempo, o el instante de tiempo t más k, para cualquier t y k. Si mi proceso estocástico cumple esta definición, entonces estos como corolario van a poder demostrar que la media es constante y la variancia también. Vamos a hablar, siguiente transparencia, vamos a hablar de hablamos de la estacionalidad de orden 2 cuando analizamos la distribución conjunta para dos instantes de tiempo, ¿sí? Si se fija el instante de tiempo T1 y T2 y se cumple que
la distribución conjunta para T1 y T2 es la misma que, bueno, acá tal vez no está muy claro, pero es la misma que para x en T1 más tau y x en T2 más tau, es decir, análogamente lo que charlábamos en la estacionalidad de orden 1. Si esta distribución para T1 y T2 se mantiene constante para cualquier desplazamiento, es decir, de tau unidades, vamos a decir que el proceso es estacionario de orden 2. Esta expresión es interesante porque, bueno, se puede llevar a esta condición. En este caso, lo que se hizo es fijar un tiempo de referencia T1 igual a 0 y acá me quedó, por esta razón, T2 menos T1. Lo interesante de la estacionalidad de nivel o de orden 2 son sus corolarios. La función de autocorrelación, como tuvimos acá en la distribución conjunta, me va a quedar que depende solamente de la función, solamente de la diferencia de tiempos, y la función de autocovalencia también. Sin embargo, de la misma forma que se vio en la presentación de un proceso estocástico en la caracterización, yo podría hablar, siguiendo esta línea, de la estacionalidad de orden 3, de orden 4, hasta llegar a la estacionalidad de orden K, ¿sí? Eso va a definir el tope o el techo de nuestro nivel de estacionalidad, que se va a conocer como estacionalidad en sentido estricto. Y ese techo, también de la misma forma en que es complejo caracterizar un proceso estocástico a partir de su distribución conjunta de orden K, este techo de estacionalidad también. ¿Por qué? Porque acá tendremos que no solamente tener la distribución conjunta de orden K, sino poder demostrar que esa distribución conjunta es invariante a cualquier desplazamiento de tau unidades en cada uno de los tiempos de 1, T2, Tk, ¿sí? Es un concepto complejo, pero sirve para saber cuál es nuestro nivel máximo, si se quiere, de estacionalidad. Como comentaba recién, es muy complicado, es una condición muy fuerte y también difícil de obtener en la práctica. Por esto, muchas veces vamos a trabajar con un nivel de estacionalidad de orden 2, o esta que tenemos acá, que es la que se conoce como estacionalidad en sentido amplio. En este tipo de estacionalidad me pide solamente dos condiciones que, como se puede ver acá, no dependen directamente de ninguna función de distribución, son fotitos. La primera es la media, me pide que la media sea constante para todo instante tiempo, y después me pide que la función de autocorrelación solamente dependa de la diferencia. Si el proceso estocástico cumple estas dos condiciones, vamos a hablar de estacionalidad en sentido amplio. Bueno, consideraciones importantes para que tengan en cuenta, que también esto lo tienen que demostrar. Si un proceso estacionario es estacionario en sentido, si un proceso estocástico es estacionario en sentido estricto, también lo va a hacer en sentido amplio. Este segundo punto tenemos que ver que es un proceso gaussiano, pero bueno, se los voy adelantando. Si un proceso es estacionario en sentido amplio y además es gaussiano, entonces va a ser estacionario en sentido estricto. La estacionalidad de orden 2 implica la de orden 1, y acá es algo para que ustedes completen, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué relación hay entre la estacionalidad de orden 2 y la estacionalidad en sentido amplio? Bueno, como se comentó anteriormente, definir un proceso estocástico a partir de su distribución conjunta es una tarea compleja. Por eso es de gran utilidad procesos estocásticos simples, que después me van a permitir construir procesos estocásticos un poco más complejos. Dentro de estos procesos simples vamos a ver procesos estocásticos I D, es decir, procesos estocásticos independientes e íntegramente distribuidos, y después procesos suma de I y D. Dentro de los procesos I y D vamos a ver dos muy conocidos, como el Bernoulli y el paso aleatorio, y sus respectivas sumas, es decir, el proceso binomial y el caminata aleatorio. Además vamos a ver también
un poco más de teoría en cuanto a incrementos independientes y estacionarios que me van a permitir resolver los otros problemas. Bueno, hablemos de un proceso ID cuando nuestros conjunto de variables aleatorias que obtenemos a partir del proceso estocástico, es decir, lo estoy pensando y requiere de la primera definición informal que vimos. Desde el punto de vista estadístico, habíamos charlado que un proceso estocástico lo puede pensar como un conjunto de variables aleatorias. ¿Cuáles variables aleatorias? Bueno, una vez más, si existe un instante de tiempo x1, x2, x3, xk y obtener k variables aleatorias. Entonces, un proceso estocástico independiente e idénticamente distribuido tiene dos propiedades. Al ser independiente, entonces lo voy a poder caracterizar como el producto de cada una de las acumuladas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si tengo k variables aleatorias, la conjunta va a ser f de x1 por f de x2, punto sucesivo por f de xk. F de xk. Esto es muy piola, muy interesante, y eso lo puedo hacer gracias a la hipótesis de independencia. Y al estar además idénticamente distribuido, la forma de la distribución de cada una de estas sets va a ser la misma. Es decir, por ejemplo, van a tener la misma media y la misma varianza. Entonces, la media de un proceso estocástico ID va a ser siempre la misma, m, la variancia también, y queda para que ustedes demuestren que la función de autocovariancia experimental de tiempo n1 y n2 es la variancia por la función delta de Kronecker entre n1 menos n2. Les recomiendo ver los ejemplos 9.13 y 9.14 de León García. En el 9.13 se ve un proceso ID particular, que es el proceso Bernoulli, que no es más que, desde el punto de vista estadístico, un conjunto de variables aleatorias Bernoulli, variables aleatorias independientes con distribución NP, donde P va a ser la probabilidad de que sea sorteado el valor 1. Recuerden que en el Bernoulli los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria es 1, 0 o éxito y fracaso. La media va a ser T y la variancia va a ser P o 1 menos P. En el ejemplo 9.14 van a ver otro proceso muy interesante que es el de paso aleatorio, donde es muy parecido al proceso Bernoulli, solo que los valores posibles en vez de ser 0 y 1 van a ser menos 1 y 2. También el menos 1 con probabilidad 1 menos P y el 1 con probabilidad P. Puede establecerse, debido a la similitud, una relación entre estas dos variables aleatorias. Entonces se puede decir que el proceso paso aleatorio es 2 por el proceso IN menos 1. El proceso IN viene siendo el proceso Bernoulli. Acá, por ejemplo, en esta transparencia tenemos algunas realizaciones para el proceso Bernoulli, ¿sí? Y para el proceso paso aleatorio. Siguiendo con el proceso suma, siguiendo con el proceso suma, en el caso de que el proceso XDN que vamos acumulando sea un proceso Bernoulli, se va a obtener el proceso conteo binomial, que es bien conocido por ustedes. No digo, perdón, el proceso, sino la variable aleatoria binomial. Al ser una acumulación de una variable aleatoria Bernoulli, este proceso no puede decrecer con el tiempo, ¿no? Y además este proceso me permite obtener la proporción de éxitos en instante de tiempo n, ¿sí? De instante de tiempo n donde se realizaron n, entre comillas, ensayos de modelo. ¿Cómo es la distribución? ¿Cómo tengo la distribución
para un instante de tiempo, para un instante de tiempo n. Bueno, si lo pensamos un poco es una tarea titánica. ¿Por qué? Pensemos por un segundo que el instante de tiempo n vale 3. Entonces yo quiero buscar la distribución para un instante de tiempo para n3. Y hablar del proceso suma en n igual a 3 es haber acumulado o ver que esta probabilidad sea la de la variable aleatoria x1 más x2 más x3 y me dejo. Es todo un tema, ¿no? Por más que las tres variables sean independientes, tendría que hacer, como vimos en unidades pasadas, tendría que hacer dos convoluciones, ¿sí? O vía función característica, tendría que hacer el producto de las tres funciones características y antitransformar. Más o menos las podríamos pilotear, pero para n variables aleatorias, repito, es una tarea titánica. Por suerte, si recordamos que esta definición del proceso suma del conteo binomial hay un link directo con la variable aleatoria binomial, podemos usar lo que vimos en probabilidad estadística y decir directamente que me va a quedar el cálculo para un instante de tiempo de la misma forma que para una variable aleatoria binomial. Eso nos resuelve bastante las cuentitas. En el caso del proceso de caminata aleatoria, va a ser la acumulación de un proceso paso aleatorio, ¿sí? En este caso, el proceso, cuando miremos las realizaciones, puede crecer o no en función del tiempo, dependiendo del valor de P, ¿sí? Este proceso es interesante porque me permite caracterizar o modelar el desplazamiento de una partícula en el espacio n-dimensional. Una partícula que se va desplazando de saltitos, ¿no? Porque bueno, el paso aleatorio hacer un salto más o menos 1 me permite modelar saltos de amplitud unitaria. Bueno, para que lo vean ustedes, después la esperanza del proceso estocástico suma, si recordamos el mapeo que vimos hace unos instantes entre el proceso paso aleatorio y el proceso Bernoulli de 2 por I de n-1, bueno, pueden hacerlo por definición o usando esta relación, vamos a obtener que la esperanza es n por 2 por menos 1. Para el cálculo de la función de distribución para un instante de tiempo también vamos a estar un poco complicados. Sin embargo, si ustedes se fijan, acá de alguna forma se usó la definición también de variable aleatoria binomial. Y si pensamos por un segundo, que no es muy complicado, porque bueno, si pensamos que para llegar a la suma n', lo que tuvimos que hacer es siendo k los éxitos, tuvimos que tener, si se quiere, k saltos positivos, éxitos entre comillas, y n menos k fracasos entre comillas, o saltos de menos 1. Entonces el valor de suma observado, si yo lo pienso de esa forma, como k más n menos k, me va a dar que sobre esto k menos n, y debido a esa relación, esa transformación o ese mapeo directivo entre el proceso Bernoulli y el paso aleatorio, directamente puedo usar esta misma definición para encontrar la distribución para un instante de tiempo. Lo que tengo que hacer es descomponer el valor de suma observado en 2k menos n. Entonces acá va a aparecer ese k, la cantidad de saltos de cantidad unitaria, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas realizaciones para el proceso, conteo binomial, las del proceso Bernoulli y sus acumulaciones respectivas, y después la del paso aleatorio y sus correspondientes valores acumulados, es decir, el proceso caminata aleatoria. Bueno, en el caso del proceso suma, para un instante de tiempo más o menos se puede pilotear.
pero si necesito calcular la distribución para 2 instantes de tiempo o para 3, está complicado, ¿sí? Recuerden que desde el conocimiento que tenemos en procesos estocásticos hasta ahora, si yo quisiera buscar para un instante de tiempo, para un n, el valor de esta probabilidad, tendría que analizar el evento equivalente que va a ser x1 más x2 punto sucesivo más xn igual a j. Es decir, ya si sabemos que son independientes, tendría que hacer n-1 convoluciones, ¿sí? Eso está un poco... no es complejo, es solamente muchas puntitas. Pero para 2 o 3 instantes de tiempo, la verdad que ahí sí va a estar un poco más complicado. Para eso nos va a venir muy bien tener en cuenta dos propiedades. Para esto tenemos que definir previamente qué son los incrementos, ¿sí? Los incrementos. Para eso vamos a definir en dominio temporal los instantes de tiempo t0, t1, tk-1, tk, ordenados de esta forma, es decir, que t0 es menor que t1, que tk-1, que tk. Se va a hablar de incremento cuando yo tenga esta diferencia, ¿sí? Mi variable aleatoria en ti menos mi variable aleatoria en tj. Eso es lo que se conoce como un incremento. O por ejemplo, mi variable aleatoria en t1 menos la variable aleatoria en t0. Eso es lo que se conoce como un incremento. Los incrementos que acabo de definir no se solapan si los intervalos de tiempo no lo hacen. Es decir, si yo defino el incremento ti menos tj, este incremento no se solapa con el definido entre t1 y t0. Si yo defino el incremento entre ti y t1 y el incremento entre tj y t0, esos incrementos sí se van a solapar. Bueno, entonces, ¿qué es un incremento? Es mirar la diferencia de dos variables aleatorias, ¿sí? Por ejemplo, como llamamos recién, entre ti y tj, o el incremento entre t1 y t0. ¿Para qué queremos estos incrementos? Para definir lo que se conoce como incrementos independientes. Un poco la idea informal de incrementos independientes es que lo que ocurre en un incremento no tenga influencia en otro incremento, siempre y cuando no se solapen, ¿sí? O lo que es lo mismo, si vamos a hablar de incrementos independientes, si el incremento entre n1, entre n1 y n0, por ejemplo, es independiente del n4 y el n2, ¿sí? Convengamos que el incremento entre n1 y n0 me va a dar una nueva variable aleatoria, el incremento entre n2 y n4, perdón, no me acuerdo qué estaba diciendo. Sí, claro, me parece que sí. El incremento entre n1 y n0 no es más que una variable aleatoria, si lo pensamos, y el que tengo entre n4 y n2 no es más que una variable aleatoria, así que lo que habría que ver es que esas dos variables aleatorias sean independientes. En el caso de los procesos suma, que venimos analizando por ejemplo, al tomar intervalos que no se solapen, por ejemplo entre n4 y n2 y entre n0 y n1, si ustedes hacen la cuentita, van a ver que entre n0 y n1 tengo las variables aleatorias entre x0 y x1. Y en el intervalo de tiempo n2 n4 tengo la variable aleatoria x2, x3 y x4. Por lo tanto, como no se solapan, no hay ninguna variable aleatoria entre comillas en común entre el incremento n0 n1 y el incremento n2 n4, entonces se puede demostrar que esos incrementos son independientes porque bueno, el proceso que se está acumulando es un proceso independiente idénticamente distribuido, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con todo esto, por ejemplo, es que el proceso suma es un proceso de incrementos independientes. Otra propiedad muy importante es la de incrementos estacionarios. Un proceso de incrementos estacionarios, si para cada incremento la distribución no depende de su ubicación, sino solamente de su longitud. Por ejemplo, si yo tomo el intervalo de tiempo
N0, N1, ¿sí? Que tiene esta longitud que estamos observando acá, ¿sí? Vamos a llamar longitud I. Si tiene la longitud I este intervalo y yo lo desplazo a cualquier parte de la recta manteniendo su longitud, por ejemplo, supongamos que lo desplazo acá a N0 y a N1 y se mantiene la misma longitud, entonces si este incremento, el que tengo entre N0 y N1, después de desplazarlo acá, mantiene su distribución, entonces estamos hablando de incrementos estacionarios. Nuevamente, en el caso de un proceso de suma, mantener la longitud del incremento es fijar la cantidad de variables aleatorias que hay en ese incremento. De más está decir que al ser el proceso de suma la acumulación de un proceso I y D, si yo acumulo siempre la misma, si yo sumo la misma cantidad de variables aleatorias, no importa cuál sea, si es la misma, la distribución también va a ser la misma, ¿sí? Entonces, un proceso suma va a ser de incrementos independientes y de incrementos estacionarios. Es decir, tanto los procesos de sumas que vimos anteriormente como el binomial y el de caminata aleatoria van a ser procesos independientes e idénticamente distribuidos. Acá les dejo dos corolarios. Voy un poquito rápido porque este video se está extendiendo demasiado. ¿En qué me sirven estas dos propiedades para el proceso suma? Bueno, si nosotros articulamos la propiedad de incrementos estacionarios y incrementos independientes, esto está en el libro, la verdad que está muy resumido y me quedó expandir un poco la transparencia, así que de última la vemos en clase con tiempo, pero acá lo que se trata de hacer es buscar la distribución conjunta para dos instantes de tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es reescribir la segunda variable aleatoria a partir de un incremento, es decir, voy a pensar la suma del instante n2 como Sn2 menos Sn1. Hasta ahí no hice nada porque hice solamente una transformación. Cambié el evento, pero la probabilidad que estoy calculando no. Y acá lo mismo, voy a hacer la suma en n1 respecto de n0. Para los procesos de suma, el valor en n0 por definición es 0. Entonces, lo que hice es forzar la aparición de dos incrementos entre n2 y n1 y entre n1 y n0. Esos dos incrementos, si esto es cierto lo que yo les dije que tienen parámetros que es incrementos independientes, voy a poder separar esta probabilidad y hacer la probabilidad del incremento entre Sn0, entre Sn1 y Sn0, que como Sn0 vale 0 me queda esto, por la probabilidad del segundo incremento, ¿sí? Ahí articulé bien la propiedad de incrementos independientes. Y después, lo que tengo que tratar de hacer, que esto se lo dejo para que lo vean ustedes, es articular la segunda propiedad, la de incrementos estacionarios, ¿sí? Es ver que si yo mantengo la longitud de este intervalo entre n2 y n1, voy a poder llevarlo también al origen y usar la distribución que vimos para un instante de tiempo. Bueno, algunos procesos estocásticos de tiempo continuo que van a quedar, que se los comento rapidito y van a quedar para que los vean ustedes, son el proceso de Poisson, el proceso gaussiano y el proceso de Wiener. Este proceso de Markov, lo comento en clase. En el caso del proceso Poisson, este proceso es ampliamente usado para modelar arribos u ocurrencias en una gran variedad de sistemas, ¿sí? Pacientes en la guardia de un hospital, arribo de pedidos de clientes, fallas aleatorias en equipos. El proceso, o si tengo un proceso estocástico en el T, que es el número de ocurrencias en un intervalo fijo 0t, si ese tiene una distribución dada por esta forma, es lo que se va a conocer como un proceso estocástico
Poisson. También el proceso Poisson se puede definir, recuerden, como un proceso estocástico binomial en el límite cuando n tiene infinito, manteniendo una relación constante entre n y p, que es lo que se va a convertir después en el parámetro lambda. Bueno, no mucho más para decir al respecto, ¿no? Lo que es importante es que para poder usar este modelo de Poisson en el proceso o en el sistema analizado, este parámetro lambda, que va a ser la tasa promedio de ocurrencias en el intervalo 0t, se mantenga realmente constante, ¿no? Si esta tasa va cambiando en el intervalo de 0t, o sea, el intervalo 0t es una longitud de tiempo, ¿sí? Si esta tasa de ocurrencia no se mantiene constante, obviamente el modelo no me sirve, ¿sí? Al poder deducirse un proceso estocástico Poisson como el límite de uno binomial, esto está muy interesante porque el proceso Poisson va a heredar las propiedades del proceso binomial, como la de incrementos independientes y la de incrementos estacionarios. Bueno, acá tenemos los estadísticos de la función media, dada por lambda t, y la variancia dada por lambda t. Lo interesante de este proceso Poisson es que me va a permitir definir otros procesos estocásticos muy interesantes, como el de tren de impulsos y una generalización del tren de impulsos que va a ser el ruido de disparo. Bueno, me va a faltar, me parece que no puse la transparencia de la de proceso la de ruido blanco. Bueno, seguramente no puse la transparencia de ruido blanco, pero lo vamos a ver en clase, ¿sí? Finalmente, vamos a ver qué es lo que se conoce como un proceso estocástico gaussiano. Bueno, como habrán visto, una estrategia para definir un proceso estocástico es fijar un conjunto de tiempos de muestra. ¿Sí? Acá vamos a fijar T1, T2, Tk. Si fijamos ese conjunto de variables, si fijamos ese conjunto de tiempos, voy a obtener k variables aleatorias. Si ese conjunto de k variables aleatorias tiene una distribución conjunta gaussiana, dada por la expresión que vimos en la unidad 6, ese proceso se conoce como un proceso estocástico gaussiano. En pocas palabras, si al fijar los tiempos, los instantes de muestra T1, T2, Tk, ese conjunto de variables aleatorias es conjuntamente gaussiano, entonces el proceso se conoce como gaussiano. Es importante recordar que vamos a hablar, es importante recalcar, que vamos a hablar que el proceso x de t es gaussiano pensando en que tiene que cumplir una distribución conjunta gaussiana, ¿sí? Al definir un proceso gaussiano a partir de una distribución conjunta, queda definido por su media y su función de covariancia única, ¿sí? Bueno, corto acá porque si no esto se extiende demasiado.